Yo el Y 1001, 1002 hasta el 5. pero mental, sí, si quiere. No se te olvide las fotos. Nacho, todo. Y ahí se arranca. ¿Con qué vamos a arrancar de una? Con su merced, su nombre completo, la organización, nos cuenta la organización, todo eso y listo. Y ahí vamos, ahí empezamos la charleta. Todo Bueno. junto, ¿vale? Bueno, Listo. Cuando quiera, Felipe. Ya, estoy grabando. Listo, estamos grabando. Vamos en 5, 4, 3. hola, yo soy Edgar Parra, director del Jardín Botánico Real de Colombia. Este es un espacio que nació oficialmente como Jardín Botánico hace 3 años, 2022, pero físicamente nació hace 35 años con la aparición de un colegio que se llamaba así, Gimnasio Real de Colombia, que al tener mucho verde dentro del colegio, hubo un momento en la vida del colegio que nos preguntábamos qué va a ser de este lugar cuando cerremos el colegio. Y pues casi que fue obvia la respuesta, teniendo tanto verde dijimos no puede ser otra cosa que un jardín botánico. Cuando tuvimos que cerrar el colegio por circunstancias económicas, pues dimos paso al jardín botánico. Fue relativamente sencillo porque fue quitar el aviso del colegio y poner el de jardín botánico al ya tener tanto verde dentro del espacio. Qué bueno que estos espacios se den sobre todo en zonas urbanas necesarias como ese pulmón, ¿sí? Aquí en el centro urbano de Ciudad Bolívar, ¿no? Estamos en el Lucero, ¿no? Sí, estamos ubicados en el barrio Lucero Medio exactamente y casi que es el corazón de la parte urbana de Ciudad Bolívar, sí señor. Ok, bueno, y entrándonos ya un poquito en el tema del verde, de la ecología, de la fauna, de la flora, don Edgar, cuéntenos qué tipo de flora, de fauna hay precisamente acá en Ciudad Bolívar y sobre todo en la zona rural de la localidad. Bueno, por fortuna la zona rural de Ciudad Bolívar es muy grande y muy rica en flora y fauna. Es algo que uno no alcanza a percibir porque la parte urbana, hay como un rompimiento con la parte urbana, es muy estéril, hay mucha piedra, mucha roca, mucha arena. Sin embargo, la parte rural, donde empieza, se ve una capa vegetal bastante amplia, 40, 50 centímetros, lo que permite que crezca mucha vegetación, de clima frío desde luego. En Ciudad Bolívar pues tenemos primero una gran extensión de cultivos que pues no son naturales, pero pues que son necesarios: papa, arveja, haba, repollos. Tenemos muchos cultivos aquí en Ciudad Bolívar. También hay una poca cantidad de terrenos dedicados a la ganadería. Y ya en lo que tiene que ver con la parte netamente natural, pues tenemos algunos árboles nativos de la zona andina, de la zona alta andina, como algarrobos, tunos, mortiños, ¿qué más? Bueno, ahorita no me acuerdo otras. Frailejón en la parte baja del páramo, aquí cerca de Pasquilla. Bueno, muchas bromelias, gran cantidad de bromelias, orquídeas y muchas plantas de porte pequeño que al no ser una zona muy rica en agua, a pesar de que estamos al lado del páramo Sumapaz, pero el agua del páramo tiende a irse hacia abajo, entonces hay mucha vegetación de porte pequeño. Y en cuanto a la fauna desafortunadamente ha ido desapareciendo mucha fauna de nuestra Ciudad Bolívar. Claro, como han sido desplazadas algunas especies nativas, pierden su hábitat de esas animalitos, pero aún así todavía conservamos parte de la fauna autóctona de Ciudad Bolívar. Hay serpientes de tierra negra, serpientes habaneras, pequeñas, muy lindas. Tenemos lagartijas, tenemos especies de aves como colibrís, palomas torcaz, los copetones que lamentablemente casi no se ven, se ve uno que otro, cuando hace algunos años era lleno de copetones. Ahora tenemos la presencia de un ave que pues bueno, yo personalmente lamento, pero pues no podemos hacer nada, la naturaleza tiene que correr, y ha aparecido con mucha fuerza, son las mirlas, porque además de que los cultivos han deteriorado el hábitat natural de algunas especies, estas mirlas
pico naranja son unas depredadoras de otras aves, entre ellas los copetones. En gran parte en Bogotá y específicamente en Ciudad Bolívar los copetones han ido desapareciendo también por la presencia de estas mirlas. Y puedo volverme un poquitico a la flora porque hubo algo interesante que su merced nos comentaba. Y por ejemplo, ¿qué tipo de esa flora es alimentaria? Sirve para obviamente el consumo propio de Ciudad Bolívar o humano, digámoslo así. ¿Y qué otras son también como de pronto, no sé, medicinales o ornamentarias? ¿Qué tipo de...? Sí, bueno, dentro de la flora dedicada a la alimentación humana, pues tenemos amplios cultivos de papa. Hay mucha papa en Ciudad Bolívar, por fortuna hay una papa de muy buena calidad. De varias especies de papa tenemos sabanera, tocarreña, pastusa, criolla, se cultiva mucho en el entorno. Arveja también se cultiva muchísimo. Hay un gran surtido de arveja que sale de Ciudad Bolívar para Corabastos. Cebolla cabezona, también hay una zona amplia de cultivos de cebolla cabezona, sobre todo, un poco menos cebolla larga. Zanahoria también cultivan mucho en el sector. Y medicinales, bueno, ahorita se está haciendo mucho énfasis en las huertas urbanas y rurales inclusive, y se están trabajando algunas plantas medicinales como hierbabuena, toronjil, manzanilla. Esas pues son en pequeñas parcelas dentro de las fincas que producen otras cosas. Ahí tenemos aromáticas medicinales. Ok, perfecto. Bueno, y volviendo otra vez al tema de la fauna, de los animalitos, en las aves, tengo entendido que de pronto también esto se ha vuelto también parte de Ciudad Bolívar en una ruta migratoria de algún tipo de aves. ¿Su merced nos puede comentar algo? Sí, aquí también pasan algunas aves, son migratorias, no duran muchos días, no tengo referencia clara de las especies, pero a veces inclusive se ven las bandadas pasando sobre Ciudad Bolívar y muy de vez en cuando haciendo la estación en Ciudad Bolívar. Hace unos años hacían sus estaciones un poquito más largas en la medida en que había un ambiente más tranquilo, pero ahora como están muy cerca a la parte urbana, digamos que permanecen 1 o 2 días nada más y siguen, e inclusive algunas tienden a pasar más bien de largo sobre el cielo, pero no alcanzan a descansar unos días en la localidad. ¿Y qué cree que se deba que estas aves que antes tenían su estación acá y seguramente su zona de descanso, alimentación y poder seguir su ruta de migración, qué cree que es lo que haya afectado a ellos? Bueno, en gran medida que al desaparecer algunas especies vegetales no se encuentran los frutos de las cuales ellas se alimentaban. Además, desaparecen las especies vegetales, también desaparecen otros animalitos como insectos, otras aves más pequeñas que de pronto ellas en su ruta migratoria podían consumir y hacía que valiera la pena permanecer en el lugar. Pero adicionalmente algo crítico pues es la presencia humana, que las aves, aunque algunas todavía no lo saben del todo, pero sí alcanzan a percibir el peligro que representamos los humanos para ellas, entonces dicen no, aquí no podemos quedarnos porque vea estos muchachos que hay por aquí. Y para ir cerrando esta parte de la flora y fauna, digamos el tema de la ganadería, ¿qué tan importante este tema de la ganadería afecta o no afecta o ha servido o ha beneficiado en toda esta zona rural de Ciudad Bolívar? Bueno, siempre que hay ganadería o siempre que hay la presencia de alguna especie nueva y sobre todo especies que son forrajeras, que comen pastos, pues se requiere amplias zonas de cultivo para que ellas puedan alimentarse y eso de por sí ya afecta. Y lo otro es que ellas con su presencia, hablamos de ganado vacuno, sobre todo es lo que hay en algunas zonas, pues su presencia al ser tan grande maltratan el suelo, influyen mucho, nada más cuando pasan por una vía alcanzan a tocar la vegetación. Sin embargo, en lo personal yo no siento que haya una afectación muy grande por ganadería en Ciudad Bolívar, porque las personas que cuidan algo de ganado son unas 8 o 10 vaquitas, no son grandes hatos de ganado, entonces digamos que Ciudad Bolívar, en mi concepto, no se ve tan afectado por el tema de la ganadería. Por el contrario, creo que sirve, complementa la economía de las personas, venden su leche, una poca leche. No hay producción industrial de carne o de leche aquí en el sector. Digamos que es más artesanal y creo que es un nivel tolerante el de la ganadería. Por el contrario,
el tema de los cultivos y cada vez estar extendiendo más las zonas de cultivo, eso sí creo que está impactando negativamente el ambiente en Ciudad Bolívar. Claro, sí, el equilibrio, ¿no? Siempre El hay que equilibrio, buscar ese sí. equilibrio entre unos y otros, ¿no? Para poder tener una mejor vivencia. Sí, señor. Toda la comunidad. Sí, señor. Bueno, y ya del tema hídrico, ¿cuáles son esas fuentes hídricas que tiene Ciudad Bolívar en su zona rural? Bueno, tenemos la vecindad del páramo de Sumapaz, que es una bendición para el tema del agua, y eso hace que Ciudad Bolívar esté muy irrigada por fuentes. La principal, pues el páramo de Sumapaz, que manda agua hacia todos los lados, es alto, y inclusive que ella veía que hacia la parte del Orinoco, o sea que casi que el páramo de Sumapaz manda agua hacia el Pacífico, hacia el Atlántico, es una esponjita de agua muy, muy rica. Y a Ciudad Bolívar la beneficia muchísimo porque nutre el embalse La Regadera, nutre el río Tunjuelo, que es nuestra principal corriente hídrica aquí en la localidad. Entonces estamos bien afectados y tiene otros beneficios como nacimientos de agua subterránea, que hay mucho también. Gran parte del agua del páramo se va al subsuelo y ahí aparece en diferentes lados. Entre otras, aquí en el Jardín Botánico Real de Colombia sí que somos bendecidos por el páramo porque tenemos un nacimiento de agua que brotó en este punto, y es agua que viene sin lugar a dudas desde el páramo. Que ayuda también a irrigar todas las plantas y a mantener todo el jardín, ¿no? De forma natural. Sí, en este caso nosotros sacamos el agua para regar las plantas de ahí del nacimiento, regamos las plantas. Es un agua no superficial, aunque aquí brotó, o sea, no tuvimos que perforar, sino que ella brotó solita. Y es impresionante porque en este sector de Ciudad Bolívar ya no hay una capa vegetal muy grande, sino que es rocoso, y a pesar de la roca tan dura, el agua fue capaz de perforar y brotar aquí en este lugar. Interesante, sí. Qué bueno. Y bueno, y a propósito de esas fuentes hídricas ricas que nos cuenta don Edgar, y el beneficio que ha traído no solamente para el jardín como tal, sino pues imagino que para la gente del sector rural y urbano, ¿qué problemáticas cree o considera don Edgar que hay en las zonas rurales de medio ambiente, ¿no? Y con el tema del agua. Del medio ambiente como tal o del agua. Bueno, pues yo siempre creo que la problemática más grande es la que llevamos con nosotros los humanos, pues es inevitable. Crece la población, necesitamos vivienda, necesitamos abrir vías y pues eso se ve reflejado en nuestra parte ambiental aquí en Ciudad Bolívar. Cada vez nos extendemos más, cada vez tenemos más barrios que se van metiendo a la parte rural y afecta. Pero adicionalmente a que solamente con ocupar el lugar ya estamos afectando, no lo ocupamos de una muy buena manera. Lamentablemente hacemos vertimientos sin consideración, no hacemos un buen manejo de los residuos sólidos y eso nos afecta muchísimo. Y bueno, con el tema del agua, ¿no? Que es súper vital. Esas fuentes hídricas, ¿cómo se ven afectadas en esos problemas ambientales que se nos cuenta? Sí, pues a mi manera de ver hay varias cosas. Primero, se vuelven fuentes de consumo, que no está mal, las necesitamos y hay que aprovecharlas al máximo, pero aprovecharlas no significa maltratar esas fuentes. Entonces, terrible es cuando sacamos el agua para nuestro provecho, que pues está bien, pero cuando la devolvemos sucia o peor aún, a veces para deshacernos de la basura acudimos a una corriente de agua. Claro, como se va el problema con el agua, pues aprovechamos y tiramos la basura, y esa parte está asociada a muchas personas que les preocupa no qué pasa en general en el mundo, sino qué pasa con el pedacito en el que yo vivo. Entonces, desde que yo no tenga la basura aquí al lado, no hay problema, que se vaya a donde sea. ¿De qué otra manera se afecta? Bueno, la erosión. Ayer precisamente estuve haciendo una charla sobre mariposas ahí en la zona de Pasquilla, y veía el embalse de La Regadera, se veía amarillo, 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 lleno de arena y barro que baja por la cantidad de erosión que hay en la parte alta. Hace unos años, cuando iba por La Regadera, se veía el agua bastante cristalina, bastante limpia, y ayer la vi amarilla, amarilla.
Ok, bueno, y de pronto del medio ambiente también hablamos del aire. ¿Qué problemáticas puede haber que usted considere de ese aire que respiramos? Aquí y sobre todo, ¿no? De los temas industriales que puedan haber, que lleguen a afectar no solamente la zona rural como tal, sino también un poco la zona urbana de Ciudad Bolívar. Bueno, Ciudad Bolívar creo que respiramos un aire bastante puro comparado con otras localidades, en la medida en que el viento sopla de sur a norte, entonces desplaza la contaminación hacia esas zonas. Qué pena con las otras partes, porque no, debiera ser un aire limpio en todo lado. Al desaparecer pues la vegetación un poco se deja ese filtro natural que tenemos, se pierde y pues el aire queda expuesto a que haya muchas partículas sólidas, y también con la explotación que hacemos del suelo a veces generamos muchas partículas que quedan ahí, es lo que nos toca respirar. Creo que no estamos en una situación crítica en Ciudad Bolívar, pero es más debido a cómo funciona la dinámica natural de los vientos que vienen casi que desde el Amazonas hacia acá soplando y nos ayudan a limpiar. Pero claro, cada día nuestro aire se empobrece un poco más. Sí, es cierto. Contaminamos mucho el aire. Y eso es problemática, ¿no? En cuanto sectorizándolo un poquito en el tema del medio ambiente. ¿Qué consecuencias para el ecosistema? Todas estas problemáticas terminan afectando tanto al ecosistema como tal, y también, ¿por qué no, a las personas que lo habitan? Bueno, el ecosistema pues definitivamente se genera un alto desequilibrio, porque como les decía hace un momento, cada vez se ve menos la presencia de ciertos animales y plantas nativas. Ya es difícil encontrar. Hablaba yo del mortiño hace un momento, y cuando yo era pequeño en la escuela había chicos que se iban a pasear a las montañas y traían unas bolsadas de mortiños y nos vendían a nosotros en la escuela. Hoy en día es muy difícil encontrar, todavía se encuentran mortiños, laureles y laureles de cera y esas cosas, pero cada vez hay que buscarlos más para poderlos encontrar. Yo creo que hoy en día, si yo voy a pasear a la zona rural, no me puedo venir con una bolsa de mortiños, porque no lo hay, no hay cantidad de especies que antes las había. Y claro, y todas estas problemáticas de la contaminación, ¿también cree usted que de pronto puede afectar a esos ecosistemas de la fauna, de los animalitos, del ciclo del ecosistema que hay? Sí. Sí, bueno, además de que en la escuela ya no nos pueden traer mortiños para vendernos, pues los animalitos, me imagino que si pudieran hablar dirían lo mismo, ¿no? Yo hace muchos años tenía tales insectos para comer y tal cantidad, y ahora no tengo la misma cantidad, y hay algunos insectos y bichitos que yo comía. Por ejemplo, si la serpiente sabanera hablara, diría, y ahora no he vuelto a comer de tales bichos hace tantos años. Y las aves también han perdido la posibilidad de comer semillas, porque los mortiños, volviendo al tema de los mortiños, sirven de alimento a algunas aves nativas, y pues si se bajó la cantidad, hay la posibilidad de que la reproducción también se merme, y los insecticos que se alimentaban de esos mortiños, que también nutrían a las serpientes y a los aves, a varias aves de aquí del sector, pues no cuentan con esa posibilidad, y efectivamente se rompe el círculo. Okay. Bueno, ¿qué es el mortiño? Cuéntanos, nos ha hablado mucho del mortiño, pero chévere. Porque un momento, ¿será que el